En el corazón de Madrid. En un apartamento de lujo en el barrio de Salamanca. María se encontraba de pie en medio del salón, con las manos temblando ligeramente mientras observaba a su marido, Javier, agitando sus tarjetas de crédito en el aire como si fueran trofeos conquistados en una batalla. La luz del sol matutino se filtraba a través de las amplias ventanas, haciendo brillar el suelo de mármol blanco. Pero ella solo podía concentrarse en la sonrisa cruel que se extendía por el rostro de él. «He cancelado todas tus tarjetas», anunció Javier, con una voz impregnada de satisfacción, como si estuviera saboreando una victoria personal. «Ahora estás tan arruinada que tendrás que pedirme hasta para comprar compresas». Su risa resonó contra los techos altos. En esa misma casa que María había perfeccionado durante 3 años para complacerlo, convirtiéndola en un refugio de elegancia y comodidad. Cada palabra era como una bofetada invisible. Pero ella se obligó a permanecer inmóvil, a respirar con calma, a no concederle el placer de verla derrumbarse. Desde el sofá de cuero italiano, que costaba más que el coche de muchos madrileños, Isabel, su suegra, levantó la vista de su revista de moda con esa mueca que María conocía tan bien. Sus uñas perfectamente manicureadas tamborileaban contra las páginas brillantes mientras añadía: «El hambre domestica rápido a las mujeres». La frialdad de su crueldad ya no debería sorprenderla. Pero aún lo hacía. Esta mujer había vivido en su hogar durante 6 meses, comiendo los platos que María preparaba con esmero, durmiendo en la habitación de invitados que ella había decorado con toques andaluces. Y ahora hablaba de dejarla pasar hambre como si comentara el pronóstico del tiempo en La Vanguardia. María abrió la boca para responder, para preguntar qué había hecho para merecer esto. Pero Javier la interrumpió. «Ni se te ocurra empezar con tus preguntas, María. Estoy harto de tu actitud. Harto de tu falta de respeto». Metió las tarjetas en su cartera con una lentitud deliberada, asegurándose de que ella viera cómo cada una desaparecía. «Quizá ahora aprendas cuál es tu lugar». Su lugar. Las palabras flotaban en el aire, pesadas y asfixiantes, como el humo de un cigarro puro en una tertulia madrileña. La mañana había comenzado como cualquier otra. María se había despertado a las 6, preparando el café como a Javier le gustaba, expreso o fuerte. 2 azúcares. Un chorrito de leche. Había cocinado su desayuno, planchado su camisa, asegurado que todo estuviera impecable. Porque eso era lo que había hecho durante 3 años, ser perfecta. Ser callada. Ser invisible. La única diferencia era la tarde anterior. Estaban sentados en la misma mesa del comedor cuando Javier mencionó invertir $500,000 más en un nuevo desarrollo inmobiliario en las afueras de Madrid, cerca de Valdebebas. Ella simplemente había preguntado. No exigido ni discutido. Solo preguntado si había revisado las cifras con su contable. El mercado inmobiliario estaba inestable, con la crisis del ladrillo aún fresca en la memoria colectiva. Y el área que mencionaba había sido señalada en varios informes financieros que ella había leído en El País. Antes de Javier, María había sido contable. Una buena contable. Había trabajado en Hernández y Asociados, una firma de consultoría financiera en el centro de la capital, manejando carteras de millones de euros. Entendía la evaluación de riesgos, el análisis de mercados, las estrategias de inversión. Pero lo había dejado todo cuando Javier le pidió matrimonio. Cuando le dijo que quería cuidarla, que nunca más tendría que preocuparse por el dinero. Cuidarla. La ironía la golpeaba ahora, mientras estaba allí, siendo informada de que la cortaban del sustento básico. Javier,
Logró mantener la voz firme. No estaba siendo irrespetuosa. Solo me preocupaba por... ¿Por qué? Se acercó él. Y María pudo oler el caro perfume que le había regalado por su cumpleaños el mes pasado. ¿Por mis decisiones empresariales? ¿Crees que porque empujabas papeles en una oficina sabes más que yo? Yo convertí el pequeño negocio de construcción de mi padre en una empresa multimillonaria. ¿Qué has hecho tú? ¿Qué había hecho ella? Había renunciado a una carrera que amaba. Había dejado atrás un camino hacia la sociedad en una de las firmas de consultoría más respetadas de España. Había pasado 3 años gestionando cada aspecto de su hogar. Su agenda social. Las interminables demandas de su suegra. Pero nada de eso contaba. Porque no generaba euros que él pudiera presumir ante sus socios en las reuniones del círculo de empresarios. Isabel se levantó, alisando su vestido de diseño. El que María la había ayudado a elegir la semana pasada usando la tarjeta familiar que ahora, al parecer, ya no existía. ¿Cariño? Esto es lo que pasa cuando los hombres se casan por debajo de su nivel. Estas chicas que vienen de la nada nunca entienden que cuestionar la autoridad del marido es como cuestionar su hombría. Venir de la nada. Eso era cierto. María había trabajado en 2 empleos durante la universidad. Se había graduado con honores en la Complutense. Había construido su carrera desde cero con solo su inteligencia y su determinación. Como tantas mujeres españolas que luchan contra el techo de cristal. Javier había heredado la empresa de su padre y las conexiones que venían con ella. Pero en sus mentes, el éxito autogenerado de ella valía menos que el privilegio heredado de él. Necesito acceso al dinero para la compra. Para los gastos del hogar. Dijo María, odiando lo pequeña que sonaba su voz. Deberías haberlo pensado antes de abrir la boca ayer. Javier miró su reloj. El Rolex que ella le había regalado en su 2º aniversario. Tengo una reunión. Tú sabrás cómo arreglártelas. Quizá llama a alguna de esas amigas que tenías y pídeles ayuda. Ah. Espera. Ya no tienes amigas. ¿Verdad? Lo dejaste todo por ser mi mujer. Las palabras estaban diseñadas para herir. Y lo hicieron. Al dejar su trabajo, había perdido contacto con sus colegas. Cuando Javier se quejaba de que sus amigas de la universidad eran demasiado ruidosas o opinaban demasiado, había dejado de invitarlas. Cuando Isabel se mudó y tomó control de su espacio, su rutina, su vida, se había retraído aún más. Tenía razón, se había aislado. Y lo había permitido. Isabel tomó su bolso, preparándose para su salida diaria de compras. Financiada por las tarjetas de Javier. Por supuesto. Una esposa que no apoya las decisiones de su marido no merece ser apoyada. Es muy simple. ¿En realidad? María los miró a ambos. A estas 2 personas que se suponía eran su familia. Y sintió algo cambiar en su interior. No un quiebre, había estado doblándose tanto tiempo que romperse parecía imposible. Sino un giro. Como una puerta olvidada que de repente recordaba tener bisagras. El teléfono de Javier sonó. El tono agudo cortando la tensión como un cuchillo en una paella. Miró la pantalla y frunció el ceño ligeramente. Banco Santander. Murmuró. Luego la miró con sospecha. ¿Has intentado usar alguna tarjeta? Porque están canceladas. María. Completamente canceladas. Ella no dijo nada. No había tocado una tarjeta en horas. Apenas se había movido de ese lugar desde que él comenzó su espectáculo. Contestó con su voz de negocios.
La que usaba para impresionar a clientes, Javier López hablando. María observó su rostro mientras escuchaba. Vio cómo la confusión parpadeaba en sus rasgos. Luego la incredulidad. Luego algo que parecía casi miedo. Lo siento. ¿Puede repetirlo? Su voz había perdido la confianza. Debe haber algún error. Isabel se había congelado a medio camino hacia la puerta. Sus instintos depredadores sintiendo un cambio en la dinámica de poder que había cultivado con tanto cuidado. Eso es imposible, dijo Javier al teléfono, agarrando el dispositivo con tal fuerza que sus nudillos blanqueaban. No entiendo. ¿Puede? Sí. Sí. Estoy escuchando. El color se drenaba de su cara. Como si alguien hubiera abierto un grifo y toda su arrogancia se escapara por sus zapatos italianos caros. Cuando finalmente colgó, se quedó allí, mirando el teléfono como si lo hubiera traicionado. ¿Qué pasa? La voz de Isabel había perdido su tono smag, reemplazada por algo afilado y nervioso. Javier levantó la vista hacia María, mirándola de verdad por primera vez en meses. Y ella vio algo nuevo en sus ojos, miedo. María, dijo lentamente. ¿Qué has hecho? María no respondió inmediatamente. En cambio, caminó despacio hacia el sillón junto a la ventana y se sentó, cruzando las piernas con una calma que no sentía del todo, pero que estaba decidida a proyectar. Su corazón latía fuerte, pero mantuvo el rostro neutral. La respiración constante. ¿Qué dijo el banco? Preguntó, con voz baja pero clara. La mandíbula de Javier se tensó. No juegues conmigo. El banquero dijo que ha habido una gran transacción en cuentas conectadas a esta dirección. Llamaban para verificar detalles. Isabel se apresuró hacia él, sus tacones chasqueando frenéticamente contra el mármol. ¿Qué tipo de transacción? ¿De cuánto dinero hablamos? No dieron specifics por teléfono, dijo Javier, aún mirándola como si fuera una extraña. ¿Quieren que vaya? Mencionaron algo sobre retornos de inversión y transferencias a sociedades limitadas. Sus ojos se entrecerraron. ¿Has estado ocultando dinero? No era una pregunta. Pero ella respondió de todos modos. No. Javier. No he ocultado nada. He estado protegiéndome. Las palabras colgaban allí, simples y verdaderas. El rostro de Isabel se torció de rabia. Pero antes de que pudiera lanzar el veneno que preparaba, María levantó la mano. Déjame contarte una historia, dijo, sobre una chica que trabajó duramente por todo lo que tuvo. Javier intentó interrumpir, pero algo en su expresión lo detuvo. Tal vez era que, por primera vez en 3 años, no se disculpaba. No se encogía. No intentaba hacerse más pequeña para encajar en el espacio que él había decidido que ocupara. Pensó en 4 años atrás, cuando aún era ella misma. María García, contable senior en Hernández y Asociados Consultoría Financiera. Tenía 24 años cuando Antonio Hernández la contrató recién graduada de la máster en la Universidad Autónoma, impresionado por su tesis sobre evaluación de riesgos en mercados volátiles. La mayoría de firmas querían que empezara desde abajo, archivando documentos y sirviendo cafés. Pero Antonio vio algo en ella. Tienes ojo para los patrones, le dijo en la entrevista. La mayoría ve números y solo ve números. Tú los ves y ves historias. Conexiones. Lo que falta. Tenía razón.
Podía mirar un informe financiero y detectar discrepancias que otros pasaban por alto. Veía cuando los números eran demasiado perfectos. Demasiado limpios. Lo que a menudo significaba que alguien ocultaba algo. Podía predecir cambios en el mercado atendiendo a indicadores pequeños que las grandes firmas descartaban como irrelevantes. A los 26. Manejaba carteras de clientes por decenas de millones. Antonio había empezado a hablar de sociedad. De construir su propia lista de clientes. De un futuro donde su nombre estuviera en la puerta junto al suyo. Entonces conoció a Javier en una gala benéfica en el Palacio de Cibeles. Esa noche fue encantador. Atento. Interesado en su trabajo. Hizo preguntas inteligentes sobre su profesión. Parecía genuinamente impresionado por su éxito. Cuando llamó al día siguiente para invitarla a cenar, sintió que quizás podía tenerlo todo. Una carrera brillante y una relación con alguien que respetaba su inteligencia. Los primeros 6 meses fueron maravillosos. Javier la llevaba a restaurantes exclusivos como el Diver XO. La presentaba a sus amigos. La presumía en eventos empresariales. Le rodeaba la cintura con el brazo y decía, «Esta es María. Es brillante con los números. Maneja millones en inversiones». Parecía orgulloso de ella. Luego le propuso matrimonio. Estaban en la casa familiar en la Sierra de Madrid. Solo ellos dos. Y se arrodilló con un anillo que debía costar una fortuna. Pero antes de que dijera sí, añadió algo que debería haber sido una advertencia. Quiero cuidarte. María. De verdad cuidarte. Quiero que estés en casa. Construyendo nuestra vida. No trabajando 70 horas a la semana para otros. Ya has demostrado lo que vales. Ahora déjame demostrarte a mí dándote una vida donde nunca tengas que preocuparte por el dinero. Lo hizo sonar romántico. Como si la rescatara de algo difícil en lugar de pedirle que renunciara a algo que amaba. Y ella estaba cansada. Cansada de las largas horas. Cansada de tener que probarse el doble porque era joven y mujer en un campo dominado por hombres. La idea de ser cuidada. De ser la prioridad de alguien. Sonaba a paz. Fue ingenua. No tonta. Fue esperanzada. Quería creer que el amor significaba alianza. Que alejarse de su carrera sería temporal. Que Javier la valoraba más allá de lo que pudiera contribuir financieramente. Antonio intentó advertirla. El día que presentó su dimisión. La llamó a su despacho y cerró la puerta. María. Voy a decirte algo y necesito que lo escuches de verdad. Dijo. Con expresión seria. Mantén tus cuentas separadas. Mantén tus inversiones a tu nombre. Mantén tus licencias profesionales al día. No le des a nadie. Por mucho que lo ames. Control completo sobre tu supervivencia financiera. Ella se rió entonces. Le aseguró que Javier no era así. Que eran socios. Pero Antonio le dio su tarjeta de todos modos. Por si acaso. Dijo. Mi puerta siempre está abierta si necesitas consejo. ¿Cualquier consejo? Guardó esa tarjeta. Pensando que nunca la necesitaría. El primer año de matrimonio fue bueno. Javier era atento. Viajaban a la Costa Brava. La consultaba en decisiones de negocio. Ella gestionaba el hogar. Planeaba cenas para sus clientes. Usaba sus habilidades para organizar los registros financieros de su empresa. Se sentía útil. Valorada. El segundo año. Las cosas empezaron a cambiar. Comentarios pequeños sobre cómo pasaba sus días. Preguntas sobre por qué la casa no estaba más limpia cuando llegaba.
¿Por qué la cena no estaba lista exactamente cuando quería? Sugerencias de que quizás no entendía el negocio tan bien como pensaba. Ya que solo había trabajado en una consultora. No dirigido una empresa. Luego Isabel enfermó. Cirugía menor. Dijo. Y necesitaba un lugar para recuperarse. Solo unas semanas. Prometió. Eso fue hace 6 meses. Con Isabel en casa. Todo cambió más rápido. Le susurraba cosas a Javier cuando pensaba que María no oía. Se ha vuelto perezosa sin trabajo. Gasta tu dinero como si creciera en los olivos. Una esposa de verdad sería más agradecida. Podrías haberte casado con la hija de los Fernández. Ya sabes. Su padre controla la mitad del inmobiliario en Barcelona. Javier empezó a alejarse. A tratarla como a una empleada decepcionante en lugar de una esposa amada. Dejó de pedirle opinión. Empezó a tomar decisiones unilaterales sobre su vida. Su dinero. Su futuro. Y María empezó a darse cuenta de que Antonio tenía razón. Hace 6 meses. Cuando vio lo mal que iban las cosas. Rebuscó en su viejo bolso de trabajo y encontró la tarjeta. Sus manos temblaban al marcar el número. Antonio Hernández. Antonio. Soy María. María López. Su voz se quebró. Creo que necesito ese consejo ahora. Se reunieron para un café al día siguiente mientras Javier estaba en el trabajo e Isabel en su club de bridge. Le contó todo. Y él escuchó sin juzgar. Sin decir te lo dije. Aunque tenía todo el derecho. La buena noticia. Dijo finalmente. Es que fuiste lo bastante lista para mantener una cuenta separada. El dinero que ahorraste antes del matrimonio es tuyo. Legalmente y por completo. Miró a Javier ahora. De pie en el salón. Exigiendo respuestas. ¿Qué has hecho? ¿María? Ella sonrió. Recordé quién era antes de convertirme en tu esposa. El rostro de Javier enrojeció. Deja de hablar en acertijos y dime qué pasa. Sentaos. Dijo calmadamente. Los dos. Isabel soltó una risa aguda. Tú no das órdenes en esta casa. ¿Niñe? No eres nada aquí. No tienes dinero. No tienes trabajo. No. Sentaos. Repitió. Y algo en su tono los sorprendió a ambos. Porque Javier se movió hacia el sofá. Isabel lo siguió. Aunque su expresión era asesina. María se levantó y caminó hacia la ventana. Mirando el jardín perfectamente cuidado. La fuente que Javier había insistido en instalar el año pasado. Los coches caros en la entrada. Todos símbolos de riqueza. De éxito. De poder. Pero los símbolos eran solo eso, símbolos. El poder real era otra cosa. Cuando dejó Hernández y Asociados hace 3 años. Tenía unos 200.000 euros en ahorros e inversiones. Había trabajado desde los 16. Ahorrando cada céntimo. Se pagó la universidad. El máster. Construyó su carrera de la nada. Ese dinero era suyo. Ganado con su esfuerzo. Y cuando se casaron. Javier. Insististe en un acuerdo prenupcial para proteger tu empresa. Fue lo inteligente. Espetó Javier. ¿Lo fue? Acordó ella. Y ese prenup muy claramente establece que los activos que cada uno trajo al matrimonio permanecen como propiedad separada. Tu empresa se quedó tuya. Mis ahorros míos. Isabel se inclinó hacia adelante.
¿200.000 euros? ¿De eso va esto? Cariño. Javier gana eso en un trimestre. Eso no es nada. Tienes razón, dijo María. 200.000 no es nada comparado con lo que gana Javier. Pero para mí era algo. Era mi red de seguridad. Mi fondo de emergencia. Mi prueba de que había construido algo sola. Se volvió hacia ellos. Así que mantuve esa cuenta activa. Y cada mes. Desde que me di cuenta de lo mal que iban las cosas. He estado invirtiendo con cuidado. Usando lo que sé, análisis de mercados. Riesgos calculados. Oportunidades que otros ignoran. Javier palideció más. ¿Cuánto? 2 millones de euros. Respondió ella. Dejando que el número flotara como una sentencia. Transferidos esta mañana a una sociedad limitada a mi nombre. Morrison Holdings. Legal. Impecable. Intocable por ti o por cualquiera. Isabel jadeó. Pero Javier se levantó. La voz temblando de ira contenida. Eso es robo. Ese dinero viene de nuestra vida en común. No puedes. No viene de ti. Interrumpió María. Su voz ganando fuerza. Como una tormenta que se acerca lentamente por la meseta. Viene de mis ahorros premaritales. Invertidos con mi conocimiento. Y según nuestro prenup. Es mío. Puedes consultar a tus abogados si quieres. Pero ya lo he hecho yo. Todo está en orden. El silencio se hizo pesado. Como el de una plaza de toros antes del pase final. Isabel explotó primero. Eres una manipuladora. Una cazafortunas que se coló en esta familia para robar. María no se inmutó. Cazafortunas. ¡Qué ironía! Isabel. Tú. Que has vivido aquí 6 meses a costa mía. Comiendo mi comida. Usando mi espacio. Mientras susurrabas veneno para que Javier me dejara por alguien con mejores conexiones. Como la hija de los Fernández. ¿Verdad? Cuyos contactos podrían triplicar su negocio. ¿Cómo sabes eso? Espetó Isabel. Su fachada quebrándose. Porque he estado observando. Dijo María. Y documentando. Sacó un cuaderno de su bolso. Las páginas llenas de anotaciones precisas. Desde que empecé a darme cuenta de lo grave que era. He estado guardando registros. Al principio solo notas pequeñas. Pero luego me di cuenta de que necesitaba ser más exhaustiva. ¿Registros de qué? Preguntó Javier. Aunque su voz sugería que no quería saber. De todo. Dijo simplemente. Cada conversación donde me menospreciaste. Cada vez que tomaste una decisión financiera que nos afectaba sin consultarme. Cada instancia donde tu madre hizo un comentario cruel y tú no dijiste nada para defenderme. Comenzó a leer. Su voz firme. 15 de septiembre. Javier le dijo a su socio por altavoz que me mantiene porque soy guapa y no discuto mucho. A diferencia de su exnovia que tenía demasiadas opiniones. Cuando le pregunté después si lo sentía de verdad. Dijo que era demasiado sensible y que los hombres hablan diferente en contextos de negocio. El rostro de Javier enrojeció. Eso fue sacado de contexto. Estaba bromeando con. 22 de septiembre. Continuó ella. Isabel me dijo que me había puesto gorda y perezosa desde que dejé mi trabajo. Dijo que Javier merecía una esposa que se cuidara mejor. Cuando se lo mencioné a Javier, sugirió que quizás debería ir más al gimnasio. Estás torciendo las cosas.
Siseó Isabel. Intentaba ayudarte. Las mujeres deben mantener su apariencia por sus maridos. 3 de octubre. Leyó María. Javier canceló el curso de cerámica al que me había inscrito sin preguntarme. Dijo que era un desperdicio de dinero y que debería enfocarme en cosas importantes como redecorar el baño de invitados. Cuando dije que lo había pagado con mi asignación personal. Dijo que mi asignación viene de él. Así que cada euro que gasto es su decisión. El cuaderno estaba lleno de entradas así. 3 meses de documentación cuidadosa. Cada incidente fechado y detallado. El rostro de Javier se oscurecía con cada lectura. Pero no con vergüenza. Sino con ira por ser descubierto. Estabas documentando nuestro matrimonio como una espía. Acusó. Eso es loco. María. Las esposas normales no hacen eso. Los maridos normales no amenazan con hambrear a sus esposas para que obedezcan. Contraatacó ella. Pero tengo más que mi cuaderno. Sacó su teléfono y comenzó a desplazar capturas de pantalla. Hace 2 semanas. Accedí al teléfono de tu madre cuando lo dejó desbloqueado en la encimera. Sus mensajes con su amiga Margarita son reveladores. Isabel palideció. No tenías derecho. Escucha esto. Dijo María. Leyendo de la captura. Isabel a Margarita, estoy tan cerca de que Javier la deje. Una vez que vea lo inútil que es. Entenderá que la hija de los Fernández sería mucho mejor. Las conexiones de su padre podrían triplicar el negocio de Javier. Margarita responde, ¿cómo lo estás gestionando? Isabel, pequeños comentarios aquí y allá. Haciéndole ver cómo cuestiona su autoridad. Como no contribuye nada real. Los hombres son fáciles de manipular cuando hieres su orgullo. Levantó la vista hacia Isabel. Has estado sistemáticamente tratando de destruir mi matrimonio para que tu hijo se casara con alguien cuya familia le fuera más útil. No se trataba de la felicidad de Javier ni de si era una buena esposa. Se trataba de conexiones empresariales y escalada social. Isabel abrió y cerró la boca como un pez boqueando. Javier se volvió hacia su madre. Algo cambiando en su expresión. Mamá. ¿Es verdad? Estaba velando por tus intereses. Dijo Isabel rápidamente. ¿Mejores que qué? Interrumpió María. Mejores que una mujer que amaba a tu hijo. Que renunció a su carrera por él. ¿Que hizo su hogar cómodo y su vida más fácil? ¿O mejores que alguien sin el apellido correcto y las conexiones adecuadas? Javier se levantó. Pasándose las manos por el cabello. Esto es una locura. Todo esto. María. No puedes. Eres mi esposa. Se supone que somos un equipo. ¿Un equipo? Sintió una risa amarga subir. Javier. Cancelaste mis tarjetas y me dijiste que tendría que suplicarte por dinero para compresas. Tu madre dijo que el hambre me haría comportar. ¿Eso suena a equipo para ti? Fue la ira. Dijo él. Pero su voz carecía de convicción. Me cuestionaste delante de. Hice una pregunta simple sobre una inversión de negocio. Dijo ella. ¿En privado? En nuestra propia mesa. Y respondiste quitándome la capacidad de alimentarme o cubrir necesidades básicas. Eso no es ira. Javier. Es abuso. La palabra flotó entre ellos. Javier se encogió como si lo hubiera abofeteado. Nunca te pegué. Dijo a la defensiva. Hay muchas formas de herir a alguien sin levantar la mano. Replicó ella en voz baja. Quitar la independencia financiera.
Aislarla de amigos y carrera. Hacerla sentir inútil y dependiente. Todo eso son formas de control. Y el control es abuso. Isabel se levantó, agarrando su bolso. No tengo que escuchar esta tontería. Javier. ¿Vas a dejar que me hable así? De hecho, Isabel. Si tienes que escuchar, dijo María. Porque esto es lo que va a pasar. He pagado 3 meses en el Hotel Extended Stay en Chamartín. Es un lugar bonito. Cómodo. Con kitchenette y limpieza semanal. Tus cosas ya están empaquetadas. Mandé un servicio esta mañana mientras estabas en la peluquería. No puedes echarme. La voz de Isabel subió a un chillido. Javier. Díselo. Pero Javier la miraba como si nunca la hubiera visto. ¿Empaquetaste sus cosas? Lo hice. Confirmó. Los mudadores llegarán en 1 hora para cargar todo en un camión. ¿Te vas hoy? Isabel. Has hecho suficiente daño a este matrimonio. Y no permitiré más. Isabel se volvió hacia su hijo. Desesperada. ¿Vas a dejar que esta don nadie eche a tu madre a la calle? No te está echando a la calle. Dijo María calmadamente. Te estoy proporcionando 3 meses de alojamiento cómodo. Pagado. Lo que hagas después es tu asunto. Pero no vivirás más en esta casa. Javier se hundió en el sofá. La cabeza en las manos. No entiendo cómo todo se torció tanto. Se torció porque lo permitiste. Dijo ella. No sin amabilidad. Dejaste que tu madre envenenara tu mente contra mí. Dejaste que te convenciera de que respetar a tu esposa era debilidad. Dejaste de verme como socia y empezaste a verme como algo que poseías. ¿Y el dinero? Preguntó en voz baja. ¿Los 2 millones? Son míos. Dijo firmemente. Pero esto es lo que estoy dispuesta a hacer. Invertiré parte en una cuenta para nuestro futuro. Si tenemos futuro. Pero solo si las cosas cambian. Javier. Cambio real. No promesas que duren 1 semana. ¿Qué tipo de cambio? Terapia. Terapia de pareja real con alguien especializado en abuso financiero y dinámicas de control. Tu madre se va y se queda fuera. Reinicio mi carrera. Quizás consultoría desde casa para empezar. Pero vuelvo al trabajo. Y lo más importante. Me tratas como igual. No como propiedad que controlas con dinero. ¿Y si no acepto? Su voz era apenas audible. Entonces uso mis 2 millones para contratar al mejor abogado de divorcios en Madrid. Dijo. Y según nuestro prenup. Me voy con todo lo que traje. Más lo que gané por separado. Tú te quedas con tu empresa. Y cada uno por su lado. Isabel hizo un sonido de indignación. Pero Javier levantó la mano para silenciarla. Necesito tiempo para pensar. Tienes hasta que el camión de tu madre se vaya. Replicó. 1 hora. El camión de mudanzas llegó puntualmente. María observó desde la ventana del salón cómo 2 hombres con uniformes cargaban las pertenencias de Isabel. Su equipaje caro. Su colección de cojines decorativos. El espejo antiguo que había insistido en colgar en la habitación de invitados. Cada objeto que salía de la casa sentía como un peso levantándose de sus hombros. Isabel estaba en el vestíbulo. El rostro una máscara de furia controlada. Había intentado discutir durante la hora completa, alternando entre amenazas y lágrimas. Pero María se mantuvo firme. Javier se había retirado a su estudio.
Y podía oírlo pasear. Los tablones crujiendo con cada paso pesado. Te arrepentirás, dijo Isabel mientras los mudadores tomaban las últimas cajas. Él entrará en razón y verá lo que eres en realidad. Una trepadora que manipuló su camino al dinero que no le pertenece. Adiós, Isabel, dijo María simplemente, sosteniendo la puerta abierta. Ella agarró su bolso y salió sin otra palabra. Sus tacones chasqueando contra el camino de piedra. María vio el camión alejarse, seguido por el coche de Isabel. Y cerró la puerta. La casa cayó en un silencio profundo. Encontró a Javier en su estudio, sentado en el escritorio con papeles esparcidos, aunque podía ver que no los había leído. Levantó la vista cuando entró. Los ojos enrojecidos y cansados. Se ha ido, dijo ella. Él asintió lentamente. ¿Lo oí? Quedó en silencio un momento. Luego preguntó, ¿de verdad me convertí en esa persona? La que describiste. María se sentó en la silla frente al escritorio. La misma donde solía sentarse cuando hablaban de su día. Cuando aún valoraba su input. No de golpe, dijo honestamente. Fue gradual. Cosas pequeñas que se acumularon. ¿Cuándo empezó? Su voz era cruda. ¿Cuándo dejé de tratarte como socia? Lo pensó con cuidado. Probablemente cuando empezaste a creer los comentarios de tu madre. Decía algo crítico sobre mí. Y en lugar de defenderme, pensabas si tenía razón. Luego buscabas evidencia para confirmarlo. Se llama sesgo de confirmación. Una vez que buscas problemas, los encuentras, aunque no estén ahí. Javier se recostó en la silla. Pensaba que protegía mi negocio. Mi padre construyó esa empresa de la nada. Y cuando murió, todos esperaban que fallara. Estaba tan enfocado en probar lo contrario. En tener éxito. ¿Qué? Se trasladó. Que necesitabas a alguien debajo para probar que estabas arriba. Terminó ella. Tener una esposa que te necesitaba. Que no podía sobrevivir sin ti. Te hacía sentir poderoso de un modo que el éxito empresarial no. Se encogió pero no lo negó. Lo que dijiste sobre abuso. Lo dije en serio. Quizás no lo veías así. Pero el control financiero es abuso. El aislamiento es abuso. Usar la dependencia de alguien como arma es abuso. Lo siento. Su voz se quebró. Dios. María. Lo siento tanto. Renunciaste a todo por mí y te traté como si no valieras nada. ¿Lo hiciste? Acordó ella. Sin suavizarlo. Él necesitaba oírlo claro. Pero lo que importa ahora es qué haces después. La terapia. Dijo. ¿De verdad quieres intentarlo? Quiero saber si el hombre con quien me casé aún está ahí. Dijo. El que preguntaba por mi trabajo. Que parecía orgulloso de mi inteligencia. Que me hacía reír. Si está. Quizás podamos reconstruir. Si se fue. Reemplazado por el que reía mientras me decía que suplicaría por dinero para compresas. Entonces no hay nada que salvar. Javier se levantó y caminó a la ventana. Mirando la misma vista que ella había contemplado antes. Llamé a la doctora Patricia Ruiz mientras lidiabas con los mudadores. Es terapeuta especializada en counseling matrimonial. Tiene hueco mañana por la tarde. ¿Ya llamaste? Tenía terror de que te fueras si esperaba. Admitió.
He estado aquí la última hora pensando en mi vida sin ti. ¿Y María? Está vacía. ¿La casa? ¿El negocio? Todo parece hueco sin ti. Eso es un comienzo. Dijo. Pero las palabras son fáciles. Javier. La acción es lo que cuenta. Lo sé. Se volvió hacia ella. Las tarjetas. Ya llamé al banco para reactivarlas. Y te agrego como copropietaria plena en la cuenta principal del hogar. No solo usuaria autorizada. Acceso igual. Control igual. Ella asintió. ¿Y mi carrera? Lo que quieras hacer. Lo apoyo. Dijo rápidamente. Si quieres volver a Hernández y Asociados. Si quieres empezar tu propia consultora. Si quieres tiempo para decidir. Lo que sea. Lo digo en serio. No más intentar mantenerte pequeña. Ya hablé con Antonio. Dijo. Tiene clientes que necesitan consultoría financiera pero no estafa a tiempo completo. Puedo trabajar desde casa. Fijar mis horarios. Reconstruir mi reputación profesional gradualmente. Javier logró una pequeña sonrisa. Lo tenías todo planeado. Tuve que. Dijo. No podía depender de tu decisión. Necesitaba saber que estaría bien de cualquier modo. Él caminó y se arrodilló junto a su silla. Tomando su mano con cuidado. Como temiendo que se apartara. No sé si merezco otra oportunidad. Pero si estás dispuesta a darme una. Juro que pasaré cada día probando que puedo ser el marido que mereciste desde el principio. Miró sus manos unidas. La de él envolviendo la suya. Hace 3 años. Ese toque la hacía sentir segura. Luego. Atrapada. Ahora no sabía qué la hacía sentir. Pero estaba dispuesta a descubrirlo. Un día a la vez. Dijo. Vamos a terapia. Trabajamos la comunicación. Me tratas como igual y prometo hablar cuando algo me moleste en lugar de dejar que el resentimiento crezca. Ambos cambiamos o no funciona. Un día a la vez. Acordó él. A la mañana siguiente. María tomó café con Antonio en una pequeña cafetería del centro. Él la había ayudado a establecer la sociedad limitada. A revisar todos los documentos legales para asegurar que todo estuviera en orden. Ahora. Deslizó una carpeta sobre la mesa. 3 clientes potenciales. Dijo. Pequeñas empresas que necesitan revisiones financieras trimestrales y consejos de inversión. Nada demasiado demandante. Proyectos ideales para volver al ruedo. Abrió la carpeta. Escaneando la información. Y sintió algo que no había sentido en 3 años, excitación por el trabajo. Parecen perfectos. ¿Cómo lo lleva Javier? Preguntó Antonio con cuidado. Está intentándolo. Dijo. Tenemos nuestra primera sesión de terapia esta tarde. No sé si el matrimonio sobrevivirá. Pero al menos ahora tiene una chance. Y más importante. Sé que yo sobreviviré de cualquier modo. Antonio sonrió. Ahí está la María que recuerdo. La que entró en mi despacho hace 7 años y me dijo que sería la mejor contable que jamás contrataría. Era arrogante entonces. Dijo con una risa. Eras confiada. Corrigió. Hay diferencia. Y sigues siendo esa persona. María. Solo lo olvidaste por un tiempo. Pensó en todo lo sucedido. La humillación de la mañana anterior. La revelación del dinero. La confrontación con Isabel y Javier.
Pensó en el miedo y la incertidumbre. Pero también en la fuerza que había encontrado enterrada bajo 3 años de hacerse pequeña. No lo olvidaré de nuevo, dijo. Esa noche, Javier y ella se sentaron en el despacho de la doctora Ruiz. Nerviosos e inciertos. La terapeuta era una mujer de unos 50 con ojos amables y actitud directa. Díganme, dijo, mirándolos a ambos. ¿Por qué están aquí? Javier y María se miraron. Luego, juntos, comenzaron a hablar. No fue un final de cuento de hadas. No hubo un momento mágico donde todo se arreglara. Ni reconciliación dramática donde el dolor desapareciera. En cambio, hubo el trabajo difícil, desordenado de dos personas intentando construir algo nuevo de las piezas rotas de lo que habían tenido. Algunos días eran más duros. A veces Javier recaía en viejos patrones y ella tenía que recordárselo. A veces ella se retraía en lugar de comunicar y él tenía que sacarla. Pero lentamente. Semana a semana. Sesión a sesión. Empezaron a encontrar su camino. 3 meses después, firmó su primer contrato con un nuevo cliente. Una startup tecnológica que necesitaba ayuda para estructurar su plan de crecimiento financiero. Trabajaba desde la oficina en casa que Javier la había ayudado a montar. El espacio que antes era un trastero ahora transformado en su dominio profesional. 6 meses después, Isabel llamó preguntando si podía visitar. Javier le dijo no. No hasta que se disculpara directamente conmigo y lo dijera en serio. Colgó. No supieron de ella por un tiempo. Y estaba bien. Un año después, María se miró en el espejo del baño y vio a alguien que reconocía. No la chica de antes del matrimonio. Ni la mujer disminuida en que se había convertido durante él. Sino alguien nueva, más fuerte. Más sabia. Más cuidadosa con su confianza. Pero también más segura de su valor. Oyó a Javier preparando el desayuno abajo. Y sonrió. No eran perfectos. Y quizás nunca lo serían. Pero ahora eran socios de verdad. Y eso era suficiente. Había aprendido la lección más importante: no puedes construir una vida en términos de otro. Tienes que valorarte primero. Protegerte primero. Creer en ti primero. Todo lo demás que el amor. El matrimonio. La alianza solo se construye sobre esa base. Y nunca lo olvidaría.